a orar, bueno, también vamos a leer la escritura. Vamos a hacerlo en el versículo número 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12. Estamos leyendo. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Amén. Vamos a leer hasta ahí, lo que Dios nos permita llegar en este momento haciendo esta lectura. Primera de Corintios 12, versículos 9 y 10. Soberano Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que salva, el Dios que hace milagros y maravillas. Yo te ruego en esta mañana que su palabra bendita, que es viva y eficaz, pueda, oh Dios, ilustrarnos, pueda, oh Dios, edificarnos y nos pueda ayudar a entender el propósito para el cual estamos aquí, Señor de gloria. Que bendigas a cada hermano que oye y que bendigas a este su siervo para que yo pueda explicar, para que yo pueda, oh Dios, dar a conocer el mensaje, Señor, como dice el apóstol San Pablo, para que lo hable como debo de hablarlo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, los dones del Espíritu Santo, parte 2, porque aquí hay bastante temas sobre este punto. Los dones del Espíritu Santo, parte 2. Vamos a recordar brevemente que estamos hablando de los dones y Pablo dice hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Para introducir el tema, entonces Pablo está hablando primero que en los creyentes hay una manifestación sobrenatural. Esa manifestación sobrenatural se le conoce como don, una habilidad que no es humana, una habilidad que es del Espíritu, porque aquí todo en estos versos que Pablo dice que todo es por el mismo Espíritu, o sea, todo lo hace el mismo Señor, todo lo hace el mismo Dios. Y pues el don es el que da como tal el ministerio, el oficio, la vocación como tal, la manera de servir y el operar ese don, o sea, lo que recibe la persona en sí, entonces es lo que se muestra como el resultado, esa actividad. Entonces el resultado de operar el don de Dios es que se vean las sanidades, es que se vea el que predica el evangelio, el misionero, el evangelista, el pastor. Entonces es la operación de los dones lo que hace que haya ministerios y que la iglesia entonces siga estando edificada. Y esta manifestación del Espíritu Santo en la iglesia tiene un propósito y es la edificación, es el bien de todos, es que todos aprovechemos de esa bendición que hemos recibido. El don no es para una exhibición personal, no es para la exaltación de un individuo como tal en medio de la congregación, sino que el don a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para el bien de todos, para el bien común. Y entonces empezamos a mirar que a cada uno le es dada palabra. Entonces ahora viene la explicación, ¿qué es lo que Dios le da? Entonces le da palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Estamos hablando que la sabiduría
es, en ese sentido, palabra de sabiduría, es lo que Pablo estaba mencionando. Sin embargo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado sabiduría. Entonces, está hablando de una sabiduría, dice, no de sabiduría de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, sino una sabiduría de Dios en misterio. Es este mensaje de la proclamación. Y que esa sabiduría, pues, ¿por qué viene? Vino por el conocimiento. Hay una revelación, un conocimiento que Dios le dio a estos ministros, a estos apóstoles que están aquí mencionando. ¿Para qué? Para que puedan dar a conocer. Ese conocimiento se expresa en poder explicar la revelación de Dios, lo que ya Dios mostró. Ahora bien, para ponerle otro puntico acá, cuando hablamos también de sabiduría, la sabiduría, según el sentido del término desde el idioma hebreo y el idioma griego, es también la capacidad para poner en práctica el conocimiento. Entonces, la sabiduría. Por eso Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, esa sabiduría en ese sentido es la capacidad de uno llevar a la práctica. Entonces, sabiduría es conocimiento, en una sola frase, sabiduría, conocimiento práctico. Entonces, quien vive el evangelio, quien vive las cosas del Señor, es el que pone en práctica el conocimiento. Así que aquí hay diferentes acepciones del término. Y entonces, como don, esa es la capacidad para expresarse en palabra, porque es lo que palabra de sabiduría, pero también la sabiduría es el conocimiento práctico. Entonces, ¿cómo vamos a determinar o a calificar a alguien que está en los caminos del Señor? Dice, por lo que vive, o sea, cómo se conduce, cómo vive la conducta cristiana, cómo es. Entonces, si es una persona que vive el evangelio, entonces es una persona sabia. ¿Por qué? Porque trae a la práctica el conocimiento que ha recibido. Entonces ahí, por eso uno se encuentra que hay personas que hay creyentes que dejan mucho que ver del evangelio, pero también el evangelio, si esa persona empieza a recibirlo y empieza a atender, pues va a poder vivir la vida cristiana. Ahora dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Aquí está diciendo que todo lo que se recibe viene del mismo. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vamos a quedarnos aquí un momentico en el versículo 9. Aquí comienza con fe, pero en este sentido lo habla como don de fe, o sea, una capacidad sobrenatural. Y esta capacidad tiene que ver entonces con algo que recibe la persona para ser capaz, para tener esa certeza de que se opere una sanidad, de que se opere un milagro. Aquí, en este sentido, como en estos versículos, va a hablar de sanidades, de milagros. Entonces, para que se suceda un milagro, una sanidad, primero tiene que existir en la persona que Dios le da esa capacidad, es un don, fe. Fe para estar convencido de creer que va a pasar algo extraordinario, algo sobrenatural. Porque una cosa es la fe
que viene por el oír y el oír por la palabra. Es la orientación de la creencia desde aquel momento en que nosotros empezamos, porque el ser humano tiene capacidad para creer. O sea, la fe es algo nato que está en el ser humano. Todo ser humano tiene la capacidad de creer. Por eso el ser humano escucha una cosa y cree, escucha otra cosa y cree, y escucha tantas cosas y es desviado. Pero el día que escuche el evangelio, se le va a orientar su fe a ponerla en Cristo. Porque la fe como tal simplemente es un instrumento, simplemente es un medio que nos lleva ¿a qué? A poder poner nuestra confianza en Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, en la misma frase, que con fe, si lo ponemos a la inversa, si sin fe es imposible, entonces con fe es posible, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, ahí en ese sentido, fe es lo que me hace a mí posible. La fe me es posible para agradar a Dios. Pero ¿cuándo es posible agradar a Dios? Cuando yo pongo mi fe en Cristo. Porque hay gente que tiene fe, o sea, tiene confianza, cree en muchas cosas. Y si usted cree, entonces, en muchas cosas, y su fe no está en Cristo, pues la Biblia dice que si no creemos, si nuestra fe está puesta en algo que no es verdadero. Por ejemplo, Pablo dice que si nuestra fe es que no hay resurrección de muertos, ahí en el capítulo 15, entonces el evangelio es vano, la creencia es vana, no sirve para nada. Pero si nosotros creemos que Cristo resucitó y que hay resurrección de muertos, entonces estamos creyendo en un hecho trascendental. Eso es fe, pero aquí es fe como don. Aquí ya es fe como don. Y entonces es aquella persona que es capaz, que tiene una resolución, pero no es humana, sino es un don que ha recibido, no es de él. ¿Para qué? Para que se opere, porque esa fe entonces tiene que estar acompañada, por eso aquí dice a otro fe, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad. Así que alguien que tenga don de sanidad, que Dios lo haya usado para hacer un milagro, indiscutiblemente tiene un don de fe también, para que eso se opere. Porque eso no está suelto, no está separado, está unido. Entonces, es esa fe para que se vean ¿qué? Resultados asombrosos. Entonces, es lo que se opera y esos resultados se operan ¿para qué? Para que se vean las sanidades y los milagros. Pero al mirar entonces a otros dones de sanidad, dice la palabra de Dios, voy a leer unos versos aquí, para seguir hablando de fe y sanidad, en ese versículo 9. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Porque los discípulos se preguntaban que por qué no habían podido ellos sanar a una persona, libertar a una persona. Entonces el Señor les dijo que era por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces aquí habla, a veces aquí hay una gran incógnita, porque la gente a veces dice, no, lo que pasa es que yo no tengo fe. No tengo fe, entonces yo por eso no he sido sanado. O alguien han orado por él y dice, no, eso lo que pasa es que ese hermano, que eso hay que traer a uno bueno, lo que estamos hablando ayer. Hay que traer a un hermano, esos que de verdad, esos que tienen, ese que ora, ese que salió allá por ese que vino al campamento aquel, ese que está allá hablando, ese sí es el que hay que traer. Y entonces la gente empieza hasta a trasladar personas y a mover gente
que porque la gente que tiene fe, que ha hablado de milagros, entonces ese es el que hay que llevar para orar por el enfermo. Pero quiero decirle que en estos dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el don de sanidad que está aquí, son dones que no son permanentes. Escúcheme bien, que no son perennes ahí en el sentido de que se operen en cualquier momento para obtener resultados. No se opera en todas las ocasiones, no se opera. Entonces, un don de sanidad no es algo que una persona tiene perenne, o sea que yo tengo un don de sanidad y por el que llego oro y aquí pongo la mano, recibe sanidad, viene el otro, recibe sanidad, porque vea, te voy a poner un ejemplo claro. Hay mucha gente que en nuestras congregaciones llega a veces y cuando dice vamos a orar por los enfermos, pasa uno y otro y se arrodilla y llega un hermano ahí, está orando. Y resulta que uno de esos, porque a veces ora una sola persona, y se baja y ora, está ahí orando, poniendo las manos sobre los enfermos, y ora por este, ora por este, ora por este, y recibe sanidad uno, hasta dos, o puede ser que más, pero el resto no recibe nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y ese tiene don de sanidad? Sí tiene, pero ¿se operan todos? No, porque aquí se opera la voluntad de Dios. Tenemos que tener claro que los dones son del Espíritu, o sea que todos son del mismo Espíritu, son de Dios, y que la operación no la hace, o sea el milagro, lo que se ve no lo hace el hombre, lo hace el mismo Dios. O sea, el don es de Dios y el que se haga el milagro también es de Dios. O sea, que no es del hombre. En estos dones, en el don de sanidad, Dios no permite, no le deje al hombre. Imagínate una persona que sanara a todo el mundo, ¿cómo se volvería yo? Se volvería otro Dios. Pero no existe sino uno solo. Entonces, por eso es que el Señor dejó unos dones que no son permanentes, que está en la persona el don, pero que en el operarlo, o sea, en la actividad del don, cuando va a orar por la persona, no todas las veces se sana la persona. Así que los resultados no son visibles, no se notan cada vez que la persona quiera, no. El resultado es en ocasiones y es cuando Dios quiera. Entonces, teniendo presente eso, bueno, ¿y por qué no lo ilustramos con la Biblia? Porque lo que decimos debe tener una base bíblica. Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién era Timoteo? Un hombre fiel al Señor, un ministro que Pablo se lo encontró en uno de sus viajes y le hablaron de él y Pablo lo llama su hijo. Timoteo, un hombre entregado, llegó a ser un gran ministro, llegó a ser un episcopos, o sea, llegó a ser un obispo, alguien que era el que ponía ancianos, ponía pastores, tenía una función grande y andaba con Pablo. Pablo le escribía, imagínense, le escribió 2 cartas. ¿Sería que Pablo no oró por Timoteo? ¿Te has puesto a pensar eso? Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sería que estos hombres no tenían dones de Dios? Por supuesto que tenían.
pero no se operaba. Así que Timoteo era un hombre enfermo del estómago y tenía frecuentes enfermedades. Y andaba con el hombre que tenía don de sanidad, porque Pablo los tenía. Y el mismo Timoteo tenía que tener don de sanidad, pero no estaba sano. Entonces, para que nos demos cuenta que en la Biblia está, porque es que hay veces nosotros nos matamos, es que yo no tengo fe, es que no sé qué más, que el hermano que viene, es que nos falta fe, es que hay que hacer esto. No, la persona puede ser que tenga la fe, pero todo está sujeto ¿a qué? A lo que Dios quiere hacer. Porque hay veces es importante y es necesario que uno tenga una enfermedad. Pablo tenía una enfermedad también, si usted también lee la Biblia, tenía un aguijón, capítulo 12 de la segunda de Corintios, y dice que le había rogado al Señor 3 veces, le había rogado que se lo quitara, y el Señor le dijo, le respondió, el Señor le respondió y le dijo, sí, bástate, basta con mi gracia, o sea, suficiente con lo que yo hice, con lo que hice, con salvarte y con darte a conocer este misterio grande del Evangelio, con eso es suficiente. O sea que Pablo dice que le fue dado un aguijón para que no se engrandezca a causa de las revelaciones que tiene, para que mantenga ahí agachadito. A veces una aflicción en la carne, en el cuerpo, a veces es necesario, ¿para qué? Para que uno no se crezca, para que no se vuelva importante, porque el don puede dañar a la gente. Los dones pueden hacer que alguien se sienta, y hay dones que la gente no sabe manejar. Hay personas que no han sabido manejar lo que Dios les ha dado y se han apartado, tristemente. Por eso el don de Dios se tiene que ministrar, ¿para qué? Para el bien de todos, y se tiene que saber que es de Dios y no es del hombre. O sea, que no es algo que puede producir el hombre. Así, por eso la palabra del Señor habla entonces de estos dones en ese sentido. A otro, el hacer milagros. No voy a profundizar. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Hacer milagros. Milagros, la sanidad como tal es la restauración de la salud. Cuando ha sido afectada una persona por algo, está muy afectada. Entonces, una sanidad es cuando uno ora, alguien está enfermo del estómago, está enfermo, tiene un cáncer o algo así le ha comenzado. Y uno ora y es restaurada la salud. La Biblia dice que cuando en el ministerio de Jesús, habla la Biblia de milagros y sanidades. La suegra de Pedro estaba con una fiebre tremenda y le hablaron de ella y el Señor fue y oró, le puso la mano y el Señor la restauró, se levantó. Pero habían otros milagros. Milagros, por ejemplo, habían unos ciegos que gritaban al Señor, que le pedían que los sanara. Dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacerlo? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os he hecho. Porque aquí ellos estaban pidiéndole al Señor que los sanara. En este caso, había fe en ellos, o sea, había confianza. Pero ellos eran ciegos, no tenían la vista.
Así que Dios tenía que hacer un órgano que no estaba. Entonces Dios les dio la vista. El Señor Jesús hizo un milagro. Ese es el milagro, o sea, algo inexplicable. Pero para mencionarte otro caso de otra sanidad y un milagro en el cual no dice la Biblia que hubiera fe en la persona que estaba, ni estaba clamándole ni nada, sino que al pasar, eso es Evangelio de Juan capítulo 9, vieron a un hombre ciego. Y entonces los discípulos se preguntaron y le dijeron al Señor, oiga, y este hombre que está por ahí, mire cómo está ahí tirado pidiendo limosna, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ese era el concepto que había, que el concepto de bien y de bienestar y de prosperidad es porque la persona está bien con Dios. Todavía existe ese concepto errado. Y quien está bien, tiene bienestar, está bien con Dios. Y el Señor le dijo, ni él ni sus padres. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Hizo un poco de lodo, le puso barro ahí en los ojos y le dijo, vaya y lávese al estanque Siloé. Le dio la orden y aquel lo obedeció. Recibió un milagro en los ojos. Ahí está un milagro. Entonces los milagros son eso sobrenatural. Pablo dice, con todas las señales de apóstol, capítulo 2, 12, segunda de Corintios 12, 12, segunda. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces él está hablando del ministerio apostólico que ha realizado. Dice que las señales, prodigios y milagros han sido evidentes entre los corintios. Dice también la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces aquí vemos que en el Nuevo Testamento están los dones del Espíritu Santo. Esto nos da a entender cómo Dios a través de los dones, o sea, ¿cuál es el propósito de los dones? La edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones Dios los dio para que el evangelio siga siendo anunciado y muchas señales. Yo pienso que hay muchas señales y milagros que Dios ha hecho no con el fin de que la persona en sí que reciba el milagro se convenza, sino el mismo que está yendo a predicar o el que ha sido llamado por Dios se convenza que Dios está con él. Yo recuerdo un evento en particular que me pasó a mí. Cuando yo salí a predicar en la primera obra, salí con una enfermedad del azúcar. Y según me decía el médico, estaba a punto de tener un coma diabético. Lo que pasa es que en ese tiempo yo no entendía qué sería un coma diabético. Después lo entendí hace muchos años después de que el Señor me sanó. Pero llegué a un tiempo tan terrible, tan horrible, para mí, que ya yo empecé a tener dificultades de visión, bastante, ya no podía ni leer. Era el dolor de cabeza, era la debilidad tan terrible, y yo no podía comer azúcar, nada que tuviera azúcar, y tenía una obra donde solamente habían 3 personas bautizadas, ancianos. Nadie me podía acompañar porque la más joven tenía como 74 años. Así que era muy difícil. Y con esa enfermedad terrible, llegué a un punto en que yo caminaba
porque eso era puro campo. Y yo caminaba y me tocaba tirarme al piso, ya no podía. Yo le dije al Señor, yo no sé quién me trajo aquí. Si fue el pastor que me sacó, que dijo que me iba a mandar, si fue el directivo que había en ese tiempo que me dijo que me pusieran allá, me pusieran de pastor, de obrero ahí, o fuiste tú el que me llamaste, pero si no fuiste tú me devuelvo, porque yo qué hago aquí. El médico me dice que tengo que tener una dieta rigurosa y mi esposa me hacía dieta para el desayuno. Pero cuando yo salía a predicar, entonces tomaba agua panela, limonada, chocolate y todo lo que tenía dulce. Así que yo estaba supremamente enfermo. Y yo me sentía, en ese momento cuando yo estaba subiendo una montaña, pues en esos días, Dios me puso una persona que fuera hasta su finca y me llevó a que orara por un cultivo de ajo, clima frío, que estaba perdido totalmente. Y cuando estaba allí, el hombre me dijo, yo lo traje, pastor, para que usted ore por este cultivo, porque este cultivo se me acabó y yo he perdido aquí todo. Tengo una inversión muy grande de dinero. Yo soy un hombre pobre y los ahorros que tenía, yo no tengo finca, no tengo nada. Y ya tengo más de 50 años, ya estoy viejo y voy a perder todo. Dije, Dios mío, en los líos que me metes. Y yo fui a la finca y estuve ahí. Y sin embargo me pasó algo raro porque no oré por por ese cultivo ahí. Y el hombre esperaba y yo no podía orar. Yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Llegué otra vez a la casa y me sentía muy mal. Porque dije, este hombre me llevó para que orara y no oré. No tuve la libertad, no pude hacerlo, pero en la casa estaba él con su esposa y me puso Dios a hablarle y le prediqué. Le hablé de Cristo. Y entre todas esas cosas que el Señor me puso a hablarle, Dios me dijo, me hizo hablar unas cosas que el Señor lo iba a bendecir y que él iba a tener bendición, pero tenía que, como era un hombre borracho, y yo le dije, pero tú eres un borracho que te gastas todo. Ese día fue una cosa extraña, porque resulté hablando de lo que uno nunca le va a decir a una persona inconversa, y es la primera vez que yo iba a esa casa y hablarle así. Pero Dios me hizo hablarle eso. Y al cabo del tiempo, después de esa oración que oré por ese cultivo ahí en la casa de él, Dios sanó en ese mismo instante, esos días, ese cultivo se sanó completamente. Y Dios bendijo a ese hombre de una manera tan grande que cuando yo volví, ese cultivo era el mejor cultivo que había en toda la región. Con ese cultivo, este señor se compró una finca muy grande. Ese milagro Dios lo hizo, porque yo me vine de ese lugar después de varios años y ese hombre no se había arrepentido, no se había convertido al Señor. Ese hombre me apreciaba mucho, pero no se había convertido al Señor. Yo le había dicho al Señor que si Él no me había llevado allá, me dejara volver otra vez a mi casa, al trabajo que yo hacía antes, porque en la casa yo podía estar con mi esposa y ella me hacía mi dieta y yo estaba un poco mejor. Pero hay cosas que Dios hace, hay milagros que Dios hace para fortalecerlo a uno. No para que se sienta el más importante, sino para que sepa que Dios está con uno. Así que los milagros y los dones de Dios siempre son para edificación, son para provecho, son para que uno glorifique al Señor. Por eso
dice la Biblia, la cual, hablando de la salvación, de esta salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 3 y 4. Entonces, el Evangelio, esta salvación tan grande, la cual no debemos descuidar, la cual anunció el Señor Jesús, pero que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo? Porque Dios ha testificado juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que trae los dones al creyente y Dios con eso que da testimonio de que este evangelio es el evangelio del poder de Dios para ser uno salvo, para uno poder hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor obró allá en ese tiempo ese milagro, a mí se me quitó esa idea, ese pensamiento porque yo estaba mal, se me quitó esa angustia de si yo estaba haciendo mis cosas, porque yo estaba predicando y me tocaba orar por enfermos y yo estaba enfermo y a veces el enfermo se sanaba y yo seguía mal. Entonces se me quitó ese pensamiento y me fortaleció, pero duré casi más de 2 años enfermo. Así, y enfermo y enfermo. Porque ese es Dios, hermano. Dios es bueno, hay cosas que no son perennes. Profecía. Aquí entonces en este versículo también hay milagros, otros profecía. Bueno, sobre este tema tal vez lo miraremos un poco más adelante, un poquito más detenidamente. La profecía. Bueno, profecía en el Antiguo Testamento era un mensaje que hablaban unos hombres que eran llamados por el Señor. El mensaje no les pertenecía a ellos, el mensaje era el mensaje de Dios. Así que el profeta comunicaba el mensaje de Dios. Lo hacía de una manera oral, tradición oral, o también lo escribía. Entonces eran mensajes que también se llevaban en un documento, era mensaje escrito. La profecía entonces, en el Antiguo Testamento, también tenía que ver con ¿qué? Con anunciar, con poner un mensaje y revelar y mostrar algo que aún no había sucedido. Entonces revelaba cosas que estaban ocultas. El término profecía, en su etimología, del griego, tiene que ver con 2 vocablos de un término propetía, que significa delante, en lugar de o en vez de. Estos 2 vocablos que forman la palabra tienen la acepción es hablar en lugar de otro o hablar de antemano. Entonces, en este sentido, la profecía es hablar en lugar de otro. O sea, el don como tal es para hablar en nombre de otro. Y hablar con anticipación, o sea, anticiparse a algún evento. Esa era la manera como también en el Nuevo Testamento se manifestaba el don. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el profeta aquí
en este sentido, está dando un mensaje claro y eso es el que está predicando para edificación, para exhortación y consolación. Pero también hay el profeta en el sentido de que se anticipa a predecir, o sea, es el que predice, porque en la Biblia está cosas que no han sucedido. Pablo, cuando iba en sus viajes, hubieron unas muchachas profetizas que cogieron unos mantos de Pablo, unos cintos, y se envolvieron, se amarraron con los cintos y dijeron, esto le va a pasar, así van a poner al dueño de esto cuando llegue allá a Jerusalén. O sea que estaban prediciendo lo que venía, lo que le iba a suceder a Pablo, y todos los hermanos le decían, por favor, no vaya a Jerusalén, no vaya porque por allá lo esperan, allá hay mucha gente que no lo quiere. Y Pablo les decía, vea, no me atormenten, porque ustedes no saben que yo estoy dispuesto no solamente a ser atado con estos cintos, sino estoy dispuesto a morir por causa del evangelio de Cristo. Así que Pablo le anunciaban, pero ¿qué vivía Pablo con ello? Pablo era convencido, el Señor le mostraba lo que venía, pero las convicciones, la fe que tenía Pablo, no lo movía de nada. Así que lo llevaba ¿a qué? A ser un hombre que estaba confiado. Entonces, en ese sentido, la profecía entonces era también mostrar algo que iba a suceder. Pero también, como hay dos acepciones, hablar en lugar de otro y hablar de antemano, anticiparse, que es lo que Dios revela. Dice también la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. ¿Quiénes eran los que habían allí? Servidores, unos hombres que estaban sirviéndole al Señor en la iglesia de Antioquía. Bernabé, Simón, pero en esta lista menciona a Saulo. Entonces, Bernabé y Saulo, que usted nos conoce en la Biblia, que fueron dos hombres que comenzaron el viaje misionero, que eran profetas. Eran profetas. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Predicar. Anunciaban el evangelio. Bueno, sobre este tema hay mucho más que podemos mirar en la palabra del Señor, pero ellos dos eran profetas, o sea que el mismo Pablo era un profeta, o sea que Dios lo usaba. En sí el profeta, que cuando usted está escuchando un mensaje, por ejemplo, el predicador en algún momento dice, aquí alguien va a recibir una sanidad, va a ser sano ahora. Ahí está el don de profecía. Alguien va a recibir el Espíritu Santo. Dios le está revelando con anticipación algo que no ha sucedido. Y de pronto alguien recibe el Espíritu Santo ahí. Dios, esa es profecía. Dios está revelando, está sacando a la luz. Discernimiento de espíritus. Los dones. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Discernimiento de espíritus, entonces está hablando de otro don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para conocer quién está diciendo la verdad, quién es el mensajero que está hablando. Porque puede haber un mensajero que no sea de Dios hablando de Dios.
Entonces el discernimiento de espíritus es algo que Dios da en la iglesia. Todos estos dones Dios los reparte en la iglesia, a los creyentes. Ahí está alguien que le llegan con algo y le dicen, mire tal cosa, y la persona dice, no, yo no estoy, no, ese mensaje no me encaja, lo rechaza. Está rechazando algo. ¿Por qué? Porque no es la persona. Es el Espíritu Santo que está ahí para hacerle entender. Discernir es entender que lo que están diciéndole, que lo que se está manifestando, que lo que está viendo no es verdadero, es falso, no es de Dios. Porque alguien puede hablar, imagínense que el mismo enemigo sabe la Biblia, el mismo maligno conoce las Escrituras, entonces por eso cualquiera puede hablar de Dios. Y por eso mucha gente ha sido engañada. Pero el Espíritu Santo da ese don de discernimiento para que cuando escuche el mensaje sepa si ese mensaje es de Dios o no. Por eso el creyente tiene que pedirle a Dios y tienen que estar en sintonía con el Espíritu Santo para darse cuenta de qué está pasando. Porque uno ve, ahorita que todos estamos en redes sociales, también se ve, las redes sociales es un chismoso ahí que le informa todo. Esos tienen un algoritmo que hace, porque eso no es, eso es un programa, un software que le instalan a eso, a estas plataformas, y que muestra quién sigue a quién hace tal cosa, y manda el mensaje. Entonces uno se da cuenta que aquí hay gente que sigue hasta líderes de otras denominaciones que no son la iglesia. Porque dicen cosas bonitas, le dan una vez el like. Y entonces este dice, a fulano de tal le gusta esto. Y uno se va, ¿qué es lo que le gusta? Un mensaje que parece muy bonito, pero que no es verdadero. Entonces, el discernimiento es para eso. Es para poder tener claro qué mensaje, qué es de verdad lo de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió eso, probad los espíritus si son de Dios, porque no todo el que habla es de Dios. Así que el discernimiento es algo que el Señor le entrega a los creyentes. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces entender qué es lo que Dios nos ha concedido, qué es lo que tenemos. Diversos géneros de lenguas. En Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, había muchos judíos que vivían en otros lugares, pero que por causa de la fiesta judía del Pentecostés o la fiesta de las semanas, habían llegado a ofrecer el ritual que se ofrecía en esa fiesta, pero en ese momento habían 120 personas en una casita de 2 pisos, y allí se llegó el Espíritu Santo, y cuando llegó el Espíritu Santo hubo un estruendo terrible, y la gente empezó, los que estaban ahí empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y cuando la gente que estaba en la fiesta del Pentecostés, en la fiesta judía que se celebraba en el templo, escuchó ese estruendo, empezaron a correr y se reunió una gran multitud. Y esa gente los escuchaba hablar ¿en qué? En la lengua en que ellos habían nacido. Ellos venían de la región de África, judíos que vivían en África y habían nacido allá. Entonces conocían la lengua de allá de ese país y del otro lado y de otros lugares, y se quedaban asombrados porque escuchaban a esos que estaban ahí, que eran galileos, y hablaban en el idioma de ellos, diversos géneros de lengua. Una persona puede recibir varias lenguas, puede hablar en diferentes
diferentes géneros de lenguas. Y interpretación de lenguas, porque cuando una persona habla en lenguas, por supuesto que está hablando un idioma que no es el idioma materno con el que nació. Entonces no lo entiende, pero el Señor también puede darle a un creyente, a una persona que interprete. ¿Y cómo se da eso? Pues sencillamente ese es un milagro, y el milagro no se puede explicar. Pero el asunto es que alguien está hablando en lenguas y hay otro y otro y otro que está escuchando, que esa persona no para de hablar en un idioma que no entiende. Pero otro que está ahí al lado escucha, pero escucha en español algo que está diciendo. Y este también puede estar hablando en lengua y le da un mensaje en español, en el idioma materno, porque escuchó allá que el Señor le reveló. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Escucha el mensaje que le están diciendo. Todo el mundo lo está escuchando hablar en otro idioma. Pero en un momento escucha que está hablando en español claro y que le está diciendo. Y entonces aquí el Espíritu Santo que está también aquí en este otro. Entonces le habla y le responde. Porque en algunos casos se da eso que pueda hasta que interactuar las dos personas. Y el grupo que está ahí. Algunos escuchan que está hablándole en español, otros escuchan que todo está hablando en lenguas. Ahí está el don de lenguas, ahí está la manifestación del Espíritu Santo, pero ahí está la interpretación. Pero esto no es, estos dones, este don, también así como en el sentido de, por ejemplo, la profecía, el milagro como tal, no son dones que se operan al que la persona, no, yo tengo este don y vamos a orar, entonces traigamos a fulano de tal porque ese hace milagros, porque ese Dios le reveló. Nada, esto es cuando Dios quiere hacerlo. Esto es en el momento en que Dios sabe que se necesita para edificación de algo, de alguien. Una persona puede estar muy angustiada, puede estar viviendo una situación terrible y está orando y clamando al Señor, escucha la palabra y recibe una bendición grande y entra una bendición grande, pero habla en lenguas, pero el Señor quiere consolarle, el Señor quiere fortalecerle ahí en ese instante. Entonces usa a alguien que Dios le dio el don de interpretación de lenguas y lo usa para que se acerque ahí y también está adorando al Señor y entonces empieza a escuchar todo aquello que la persona está diciendo por el Espíritu Santo y empieza el Señor entonces a consolarle. ¿Por qué? Porque le habla en español. Entonces por eso la persona termina acercándose a uno y le dice, usted me dijo esto, usted ese día en ese culto, cuando yo estaba así, usted me dijo esto y aquello. Y yo recibí una paz, una tranquilidad que desde ese día yo me liberé. Eso es el Espíritu Santo para edificación. Vamos a orar al Señor, que Dios siga obrando, siga derramando y siga manifestando sus dones. Hay mucha gente que tiene dones del Espíritu Santo. ¿Por qué no funcionan los dones? Porque no lo pone a operar. Porque el don hay que ponerlo a trabajar. Entonces, si usted está frente a alguna situación difícil, no se extrañe mucho que pase situaciones difíciles. A la gente que Dios le da cosas grandes va a pasar cosas bien difíciles. Si usted está pidiendo dones, los dones no son para pedirlos, los dones son algo que Dios da según Él lo quiere. Ya eso lo miraremos un poquito más adelante, porque los dones no son algo, no voy a pedirle al Señor que me dé esto, no, es Dios repartió como Él quiso. Los dones son algo que Dios da como Él quiere. Soberano Señor Dios Todopoderoso, te doy las gracias en esta hermosa mañana, por la oportunidad que tú me das de poder hablar de su bendita palabra, de poder mencionar
este mensaje que da esperanza, que da vida, que da gozo. Bendice a tu pueblo, que en la iglesia más que nunca se siga manifestando el poder del Espíritu Santo, los dones, oh Dios, se pongan en operación, en actividad, Señor, para que sea edificada la iglesia del Señor Jesucristo, para que muchos que lleguen al camino de la verdad puedan entender el propósito de Cristo para sus vidas, para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, obra en medio de su pueblo. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo el Señor.